por su grande fidelidad con nosotros. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Vamos a abrir la escritura, vamos a regresar a nuestro pasaje de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Estamos terminando la sección del versículo 15 hasta el versículo 21. Versículo 15 al versículo 21. Me dicen amén ahí cuando lo tengan. Dice la escritura entonces, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad preciosa que nos das de reunirnos, de poder estudiar juntos tu palabra. Señor, qué bueno es recordar, Señor, que tú eres fiel. Qué bueno es cantar esa verdad, Señor, que todo lo que tenemos es porque tu mano ha sido benevolente con nosotros. Todo lo que hemos adquirido en esta vida, Señor, ha sido por tu mano. E incluso, Señor, algo tan difícil como nuestro dolor también nos cuesta entender que tú lo has permitido para nuestro bien, Señor. Te agradecemos, Señor, por quien eres. Agradecemos por tu carácter, porque nos has mostrado tu carácter a través de tu palabra y a través de nuestra vida como creyentes. Pero también, Señor, te queremos conocer más por medio de tu palabra, por medio de lo que ella enseña. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Te agradecemos porque domingo a domingo nos permites poder ser expuestos a tu santa palabra. Nos permite, Señor, aprender de tu ley. Nos muestras por medio de ella qué es lo que tú deseas de nosotros. Y ahora permite, Señor, y ayúdanos a tener un corazón humilde y obediente, que podamos ser capaces de vivir lo que tu palabra dice, que podamos cumplir lo que tu palabra enseña, que no sea únicamente, Señor, un ejercicio en el cual oímos tu palabra y lo olvidamos rápidamente, sino que estas verdades puedan quedar arraigadas en nuestros corazones, Señor, y puedan ayudarnos a vivir día a día, viviendo delante de tus ojos. Gracias, Padre, por lo que haces. Y te agradecemos en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con el estudio que hemos estado teniendo, andando como hijos amados, Y hemos hablado bastante sobre este pasaje, sobre cómo el pasaje viene desde el inicio del capítulo 4, diciéndonos cuál debe ser el vivir del cristiano, cuál debe ser la nueva forma de vida del cristiano. En un sentido, creo que muy intencionadamente Pablo enseñándole a los de Efesios, a los de Éfeso, les dice, miren, en base a lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, en base a lo que Dios ha hecho en tu corazón, en base a lo que Dios ha obrado,
tú debes de ser una persona completamente diferente. Porque es bien curioso decir que Dios ha hecho algo en nosotros cuando no se nota en la realidad. Muchas veces es fácil decir que amamos a Dios, pero nuestra vida destruye lo que hablamos. Nuestra vida completamente no refleja lo que nuestra boca expresa. Y estaba pensando, y me estaba recordando algo que es un poco gracioso. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, hace muchos años, nosotros servíamos en un ministerio acá cerca del Hospital San Rafael, y había uno de los ministerios era como pan y chocolate. Creo que la mayoría de ustedes saben y entienden qué es pan y chocolate. Y todos los sábados siempre íbamos al portal de acá de Santa Tecla, íbamos a cualquiera de los dos portales y dábamos alimentos y compartíamos el evangelio, y después la alcaldía nos echó de aquí, nos fueron a meter allá por el cementerio. Y hicimos mucho tiempo ministerio ahí, predicando en la calle, haciendo evangelismo. Pero hubo una ocasión de esas que se le quedan a uno grabadas en el corazón, es que el que originalmente era el líder, que cuando comenzaba el ministerio, vaya hermano, vamos a cantar, y todos cantando, y de repente se paró un bolito en buen salvadoreño, hermano, y bien chistoso porque él venía hasta como encorvado para atrás. Y dice, hermano, yo quiero dar un testimonio. Y nos llamó la atención que él decía, hermano, quiero dar un testimonio. Y fue como, ¿qué testimonio quiere dar este? Hermano, déjenme dar un testimonio. Y el líder ya estaba bastante mayor, era un poco colérico. Ajá, ¿qué querés? Quiero decir que el Señor me ha liberado del alcoholismo, pero andaba completamente hasta atrás, hermano. ¿Qué está hablando? Está completamente noqueado, y el Señor me está ayudando a dejar el alcohol. Mira, le digo, cállate, se anda bolo, sentate mejor. Y ya nos pasamos riendo mucho tiempo de eso. Pero después el comentario fue ese. Hay mucha gente que piensa, dice, voy a dar testimonio, el Señor está haciendo algo en mi vida, y uno entiende que la santificación es progresiva. Pero este se pasó de la raya diciendo, el Señor me ha liberado del alcoholismo, y andaba completamente golpeado. Y creo que así de gracejo, como el ejemplo, a veces así nos vemos los creyentes. Cuando queremos o cuando decimos que somos hijos de Dios, en realidad nuestro ejemplo no está de acuerdo con nuestra palabra. El apóstol Pablo, lo hemos repetido mucho, habla que debemos andar con mansedumbre, que debemos de andar con humildad. Versículo 17 del capítulo 4, que ya no caminemos como incrédulos, porque caminan según sus mentes, que si nos llenamos de ira está bien, pero que no dejemos que el enojo se ponga sobre nosotros, que no permitamos que Satanás haga un nido en nuestras cabezas. En el 5.2 nos llama y nos manda, por el contrario, que seamos personas que caminan como Dios, que aprendamos de nuestro Padre, que seamos hijos que viven en una forma correcta. Luego nos dice que andemos en la luz, y la sección en la que estamos ahora, luego de la sección que deberíamos como hijos amados de Dios ser luz, nos está llamando a que seamos hijos amados de Dios, pero ya que somos hijos amados, que seamos diligentes en cómo vivimos nuestra vida cristiana, cómo empleamos nuestro tiempo, cómo andamos, cómo estamos caminando, qué hacemos en el día a día. Y en el versículo 15, entonces, la semana pasada hablábamos que el mandamiento es directo. Mira en una forma muy cuidadosa cómo caminas tu vida. Deberías andar como un sabio y no deberías andar como un necio. Y la forma en la cual se refleja en nuestro andar es cuando aprovechamos bien el tiempo. Cómo vivimos nuestra vida delante de Dios, cómo vivimos el día a día, refleja en realidad mucho de nosotros. Nuestro tiempo debe ser cuidadosamente utilizado en una forma diligente, dice Pablo, versículo 15.
Miremos en forma diligente cómo andemos, extremadamente cuidadosos con nuestra vida, con nuestro tiempo en que lo estamos ocupando, porque el versículo 17 dice que obviamente si no ocupamos bien nuestro tiempo estamos siendo insensatos. No debemos de ser insensatos. Allá en el 15, en una forma de paralelismo, nos dice que no debemos de ser necios. En otras palabras, el creyente que desperdicia su tiempo es un insensato. El creyente que desperdicia su tiempo, que podría aprovechar en una forma diligente, entendiendo y aprendiendo cuál es la voluntad del Señor, según el versículo 17. Eso deberíamos de hacer, pero quien no lo hace es un necio. Quien no lo hace es un creyente que le falta un poco el sentido común, que no está viviendo conforme a su llamamiento, que no está ocupando su tiempo como Dios quiere que ocupemos nuestro tiempo, o se lo decía en otras palabras, nuestra vida se va tan rápido. Los años que el Señor nos ha dado son tan cortos y nuestra vida se podría acabar de un día para otro. ¿Por qué invertirla perdida en cosas que no edifican, en cosas que no construyen, en cosas que no bendicen? Por eso dice Pablo, aprovecha bien el tiempo, porque vivimos en días malos, en días que están cargados de maldad, en días donde el pecado está a la puerta, en días donde el pecado quiere devorarnos, en días donde el pecado está presente en cualquier cosa. Ridículo que niños de quinto o de sexto grado se digan te amo y hablen como que son adultos desperdiciando su vida pensando que ya pueden vivir en una forma así. Las redes sociales nos inundan, nuestras casas están siendo bombardeadas de información incorrecta, ideologías, filosofías, todo aquello que desea tomar nuestra mente debería ser desechado. Y si prestamos demasiada atención a eso, entonces estamos siendo insensatos. Y entonces la semana pasada decíamos que este pasaje básicamente nos da esos dos mandamientos, nos da dos advertencias en cómo debemos de vivir nuestra vida. Y la primera advertencia que estudiamos la semana pasada era que seamos diligentes en cómo cuidamos nuestra vida, cómo cuidamos nuestro tiempo. Y el mandamiento, el segundo mandamiento, que es el que nos tocaría estudiar ahora, sería cómo somos diligentes en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Seamos diligentes en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y es bien curioso porque el versículo 18 comienza a decirnos, mira, no te embriagues con vino, porque en esto hay disolución. Por el contrario, en vez de embriagarte con vino y destruir tu vida, mejor llénate del Espíritu de Dios. Note, ese es un claro contraste. Deja de perder tu tiempo en embriagueces. Aprovecha tu tiempo llenándote del Espíritu del Señor. El pasaje claramente está hablando que debemos de ser diligentes, que no debemos de ser necios, que no debemos de desperdiciar nuestro tiempo. Y recuerde algo, el apóstol Pablo claramente está diciéndole a la iglesia cómo se ve un cristiano genuino. Eso es lo que él está haciendo. Si pudiéramos sacar una lista en medio de estos versículos, desde el capítulo 4 hasta donde vamos, tuviésemos muchas cosas que decir y en un sentido, no os embriaguéis con vino, es otro mandato que el apóstol está añadiendo al resto de mandamientos que ya nos dio. Si somos cuidadosos, podríamos irnos ahí despacito, como intentando entender una vez el contexto otra vez. En el 4.1 nos dice que debemos de ser humildes. Ese es un mandamiento. Hermanos, debemos de ser humildes. Debemos de ser mansos.
¿Cómo mostramos la humildad y la mansedumbre? Cuando nos soportamos los unos a los otros. Luego, más adelante, ahí hay muchos más mandamientos, pero más adelante entonces vuelve y nos dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero, ya no anden como los gentiles. Ok, ese es otro mandamiento, ya no caminar como un incrédulo, porque Cristo nos ha enseñado el mejor camino. Versículo 22, despojados del viejo hombre. Renueva tu mente, conforma tu mente a la mente de Dios, aprende a conocer a Dios, aprende a entender cuál es la voluntad de Dios. De hecho, ese versículo 23, renovados en el espíritu de nuestra mente, nos lo vuelve a recetar, si lo quiere, en el versículo 10 del capítulo 5, nos vuelve a decir que debemos de comprobar qué es lo que Dios quiere. Constantemente el creyente debe de estar diligentemente examinando qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. En el versículo 17 nos vuelve a decir que debemos de entender cuál es la voluntad del Señor. 3 veces en este pasaje nos dice, constantemente piensa qué es lo que Dios quiere de ti. Ese es un mandamiento. Es un mandato claro de cómo deberíamos de caminar nuestros días. Vestidos del nuevo hombre. ¿Qué hace el nuevo hombre? Versículo 25, desecha la mentira, regresando al 4:25. El nuevo hombre desecha la mentira, ya no anda en mentira. El nuevo hombre es un hombre que perdona, porque aunque se enoje, no deja que el enojo le arrebate su vida, sino que él perdona. El nuevo hombre trabaja y trabaja para bendecir a los demás. Versículo 28, capítulo 4. El nuevo hombre habla palabras necesarias para edificar a los demás. El nuevo hombre ha sido sellado con el Espíritu Santo y por lo tanto no quiere entristecer a Dios, porque ahora el creyente es habitación de Dios. Versículo 31, el nuevo hombre quiere vivir con gozo. Se quita la amargura, el enojo. El nuevo hombre es benigno. Note, si sacamos una lista así, mandamiento tras mandamiento, cómo deberíamos de vernos como creyentes, cómo deberíamos de andar. 5:1, imita a Dios en todo. El nuevo hombre es un reflejo de su padre porque quiere vivir como su padre. Fornicación ni siquiera se nombre, porque Dios es santo, el creyente ha sido llamado a una vida de santidad, dejando todas las inmoralidades sexuales. El creyente es cuidadoso con lo que aprende, versículo 6, no dejándonos que nos engañen con vanas palabras. Por lo tanto, cuida su corazón, cuida su mente de cualquier tipo de influencia externa para él. El creyente, versículo 11, no camina con las tinieblas, sino por el contrario es luz. Vea entonces cómo nuestro pasaje encaja en esa serie de mandamientos que el apóstol Pablo viene dando hacia la iglesia, como la escritura entonces nos enseña en esta porción que debemos de ser diligentes en cómo invertimos nuestra vida. No siendo insensatos, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Por lo tanto, otro mandamiento, no se embriaguen con vino. Sean diligentes en cómo están gastando su vida. El llamado es claro, no te embriagues con vino. Y podríamos limitarlo, y no quiero hacer eso, aunque podríamos limitarlo a que específicamente la escritura tiene un mandamiento en contra de la embriaguez. Y podríamos decir, hermano, no se ponga borracho. Amén. Vámonos. Terminamos temprano. Pero no es tan fácil como eso. No os embriaguéis con vino. Es un mandato para todo creyente
que quiere vivir conforme a la voluntad del Señor. Y la idea es que, si se lo resumo y luego se lo explico, es que la persona que se embriaga con vino, simple y sencillamente, está siendo controlado por otra cosa que no es el Señor. El que se embriaga con vino, simple y sencillamente, y quiero que note esto cuando usted lea ahí su Biblia, vea que dice, no os embriaguéis. Está diciendo, tú mismo no te tomes el vino porque tú solo te estás dañando. No te expongas a ese vino o ten cuidado en la acción de embriagarte, porque cuando estamos embriagados o estamos llenos de mosto, como dice la Escritura, nuestra mente está completamente descontrolada. Y en el contexto nos ha dicho que el cristiano tiene una mente completamente controlada por la palabra, tiene una mente controlada por Dios, tiene una mente controlada y en un sentido puede ver las cosas claras. El mandamiento es a no perder nuestro tiempo en cosas que pueden sacarnos de control. No desperdiciar nuestra vida en cosas mundanas o en cosas que pueden destruir al creyente. El punto lo ha establecido muy bien la Escritura, queriéndonos recordar constantemente, tu vida debe de estar siempre enfocada en agradar a Dios. Tu vida debe siempre estar enfocada en vivir según la voluntad de Cristo. Tu vida debe estar enfocada en poder vivir de una forma correcta. ¿Y cuál es el problema? Bueno, si tal vez pensamos en el contexto, lo que pasaba, es que obviamente esta gente de Éfeso tenía muchas costumbres. Por ejemplo, no sé si han escuchado el nombre Dionisio. Dionisio era el dios del vino para los griegos, cuál es el dios, mismo dios Baco para los romanos. Pero eso era parte de su adoración, era parte de su paganismo. Era parte en la cual ellos celebraban sus fiestas a sus deidades, y tal vez le va a sonar bien, como bien nuevo, pero ¿cuáles eran las celebraciones a estos dioses? Bueno, celebraban el vino, que la tierra había producido la vid, y entonces ellos hacían un montón de vino, y cuando hacían el vino, hacían una fiesta, pero la fiesta tenía baile, ya suena como Carnaval de San Miguel, ¿verdad? Había baile, había bebidas, había hombres, había mujeres, y todos se gozaban y bailaban y hacían un gran desorden. Al final todos terminaban borrachos. ¿A qué le suena? A cualquier fiesta, a cualquier relajo, a cualquier lugar. Y ojo, no estoy diciendo, ay, el hermano satanizó la fiesta, ya no vamos a ir a fiesta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la advertencia de la Escritura es en que tengamos cuidado en cómo nuestra vida se expone a ese tipo de cosas. Porque si se fija, el apóstol dice, no os embriaguéis con vino, porque el vino puede llevarnos a caer en disolución. Y ese es el problema del vino. No es en sí que el vino sea malo, según lo que el apóstol está diciendo, y tendríamos que hablar muchas cosas con respecto al alcohol, lo cual no es el punto ahora. Pero el problema es que aquella persona que está intoxicada, aquella persona que ha perdido su sentido, yo no quiero preguntar porque lo voy a exponer a todos. Bajen la mano, ¿cuántos han tomado, hermano, alguna vez? Todos así. ¿O cuántos se han pasado alguna vez en el alcohol? ¿No es cierto que lo primero que pasa es que me voy a poner técnico, nuestro sistema límbico es afectado? Porque nos mareamos, perdemos esa coordinación, el sistema límbico, el oído medio, y comenzamos y andamos ahí como que somos un barquito. Pero eso es lo fácil.
Pero ¿qué pasa cuando el pensamiento comienza a ser interrumpido por eso? Y pues yo sé que casi todos me entienden, no sé por qué, hermano. Vamos a hacer un grupo de alcohólicos anónimos los lunes, ¿eh? Y usted sabe que como todos los vicios, esto es progresivo. Comenzó con un trago, con una fiesta, después se convirtieron en varios tragos, después amaneció y no sabía dónde estaba, después estaba intoxicado, después le hicieron lavado de estómago, y hay miles de historias. Yo crecí en un lugar así. No estoy hablando que mis papás eran así, ¿verdad? Me refiero a que a donde yo me crié era bien común ver eso. Sí, no, mi papá inmaculado. Pero no es cierto que lo común es simplemente que la gente pierde el control. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo acá. Cuando el vino se sube, acuérdese que esto es para creyentes, el creyente va a ser controlado por algo que no es el Señor. Que cuando el vino se sube, el creyente va a perder el control de sí mismo, ya no va a ser controlado por la palabra del Señor, sino que esta persona va a estar completamente entregado al efecto que el vino tenga en él. A veces los bolitos son como chistosos, ¿verdad? Dan risa, pero en realidad, si usted lo piensa, es triste ver a personas llegar a cierto estado. Nosotros siempre con mi familia compartimos una broma, conocíamos a alguien o conocemos a alguien que gracias al Señor, ahora el Señor lo rescató, que era alcohólico. Y él decía, mira, te voy a decir algo. Y se arreglaba el pelo. Y pues sí, es que eso es bien difícil. Ajá. Y mira, es que no sé cómo explicarte, pero ¿de qué me estás hablando? Es que vos no me entendés. ¿De qué estás hablando? Y ya se iba. Y comúnmente su facultad de raciocinio, de poder tener una conversación correcta, poder tener un discurso correcto, simple y sencillamente desaparecía. Y lo común era que se volvían personas iracundas, personas violentas, porque eso es típico de alguien que está siendo controlado por el alcohol. Fíjese esto, váyase a Tito. Tito está un poquito adelante. En los requisitos de los ancianos, esto lo hablábamos el viernes en el discipulado. En los requisitos de los ancianos, que creo que mucho de esto aplica para todos los creyentes. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace para aquellos que van a ser líderes en la iglesia, en el versículo 7 del capítulo 1 de Tito, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Mi profesor preguntó hace unos días, ¿qué tiene en común ser un iracundo, pendenciero y dado al vino? Que el iracundo, o sea, aquel que le gusta pelear, aquel que se remanga las mangas para darse de puños con alguien, alguien que es un pendenciero, que es alguien completamente conflictivo, alguien que le gusta andar peleando, que es violento, que es explosivo, y alguien que es dado al vino, tienen las mismas cualidades, los tres. Son personas que se dejan controlar por cualquier cosa, menos por el Señor. Porque la ira nos controla al punto en el cual explotamos y Dios guarde quien esté en medio de alguien que se llena de ira. Porque alguien lleno de ira, hermano, simple y sencillamente va a querer sacar su ira de por medio. ¿Qué pasa? La ira y la emoción está controlando a esta persona, pierde sus palabras suaves, pierde sus buenos modales. La ira incluso puede llevar a alguien a ser una persona violenta físicamente.
Esa persona fue controlada completamente por la ira. Su mente está oscurecida por su enojo y él actuó porque en ese momento en particular que la ira lo llevó a pecar, la ira era lo que lo conducía. Es exactamente lo mismo que Pablo nos dice acá. No os embriaguéis con vino, porque el vino entonces se vuelve alguien que conduce al creyente. El vino se vuelve en aquel que casi que ha poseído a la persona. Sus palabras, qué feo habla, los bolitos hablan feo, hablan súper feo. O alguien que está alcoholizado, no voy a decir los bolitos porque cuando decimos bolitos pensamos en alguien de la calle. Todos los salvadoreños entendemos eso. Una persona que está completamente embriagada con vino ha perdido el sentido, ha perdido la razón, es un insensato. Moralmente, las personas que son dadas al vino pierden su moralidad, su compás de lo que es moral y lo que es correcto. Se pierden. Avergüenzan a su familia, avergüenzan a sus hijos. Ellos se hacen vergüenza a sí mismos por sus acciones. Y es bien probable que esta gente en Éfeso hacía eso y se comportaban en esa forma. ¿Sabe? Una de las, ya les he dicho esto antes, en Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu de Dios, advierte de los problemas de la cena del Señor, uno de esos problemas es que se embriagaban en la cena del Señor. Y parte de las prácticas que tenían las culturas antiguas, o lo que tenían estas personas, por ejemplo, los romanos, los griegos, e incluso no nos vamos a ir muy lejos, en el Museo de Historia Nacional de Oklahoma, de la ciudad de Oklahoma, hay un apartado que es para cuando la religión cristiana o los bautistas entraron al sur y cuando el catolicismo romano también entró al sur de Estados Unidos. Y sabes, bien curioso, porque dice que una de las razones por las cuales las tribus que vivían ahí aceptaron el cristianismo es porque veían que a la hora de hacer la comunión tomaban el vino. Y ellos decían, bueno, si el vino es bueno para que uno pueda, ellos en su mente decían, para trascender espiritualmente. Entonces esta religión no debe ser del todo mala, porque los indígenas o las tribus, los navajos, los cherokees, todos estos que estaban en esta zona de Nuevo México, Arizona, Texas y toda esta zona, todos ellos tenían por costumbre ocupar drogas alucinógenas. Y con estas drogas alucinógenas, ellos sentían o decían que podían ver espíritus. Y una de las drogas más comunes para ellos es una que se llama peyote. Y ellos ocupaban el peyote y hacían una bebida y ellos lo tomaban. Y entonces ellos comenzaban a ver espíritus y miraban águila volando y miraban espíritus de oso y hacían una gran alucinación. Y su conclusión natural fue, entonces con el vino podemos hacer lo mismo. Entonces hagámoslo católico, si podemos tomar. O cualquier religión que permitiese el alcohol. Ellos dijeron, bueno, entonces la religión después de todo no es tan mala, porque podemos siempre trascender y podemos acercarnos a nuestras deidades o podemos acercarnos a nuestros dioses porque estamos bajo un espíritu que nos permite alucinar o poder ver a nuestra deidad. Es bien probable que en Éfeso pasaba eso. Que cuando estaban borrachos, ellos creían que veían dioses. Y esa experiencia les daba un sentido de espiritualidad. Pablo entonces les advierte, no se embriaguen con vino o no permitan ser
completamente descontrolados por el vino. Y ahora va a decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, porque el vino causa disolución. ¿Qué es ser disoluto? ¿O a qué se refiere la escritura cuando dice que el vino causa disolución? Bueno, primero, la primera idea es que causa un libertinaje. El vino causa libertinaje. El vino causa un desenfreno. El vino hace que la gente pierda su lógica, que moralmente los límites se empujen hasta llegar a extremos vergonzosos. En buen salvadoreño, quien está completamente borracho se vuelve una persona muy tóxica porque está completamente intoxicado, porque ha abandonado la razón, deja de ser vigilante, no está mirando diligentemente, según el versículo 15, cómo está caminando, porque su vida está completamente detenida en esto. La escritura hace un énfasis claro en cómo deberíamos de vivir. Por ejemplo, Proverbios 21 nos advierte, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora y cualquiera que peca por causa de ellas no es sabio. Proverbios 23-29 dice, ¿para quién es el ay? Yo sé que esto ya no lo podemos mucho. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién son las rencillas? ¿Para quién son las heridas? ¿Para quién los ojos morados? Para todos aquellos que se detienen en el vino. Para todos aquellos que buscan la mezcla. No mires el vino cuando rojea y cuando resplandece en la copa se entra suavemente. Y en fin morderá como una serpiente. La escritura promete dolor para aquel que se detiene demasiado en el alcohol. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades, y estarás como alguien que está en medio del mar, estarás como aquel que está en la punta del mastelero, y al final dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotarán, mas no lo sentí, me despertaré y aún lo volveré a buscar. En otras palabras, el alcohol puede generar un vicio, puede generar una dependencia, y ojo que es cierto, Pablo está hablando que debemos de tener cuidado con el alcohol, ¿sí? Amén. Eso dice el pasaje. Pero hay un propósito y quiero que lleguemos a él. En 1 Corintios 5:11, por ejemplo, Pablo advierte a los creyentes, y esta es una de esas advertencias curiosas, dice Pablo, no te juntes con alguien que diga que es hermano y es un borracho. No, con uno que diga que es hermano y vive en esta forma, ni siquiera te juntas. Entonces, el énfasis está en que obviamente la embriaguez es pecaminoso, es algo que es malo, que causa destrucción. Pero ¿a qué quiere llegar Pablo? Versículo 18. Antes bien, llénate del Espíritu de Dios. A eso quiere llegar él. Está diciendo, sí es cierto, no te embriagues, no dejes que el alcohol te controle. Es curioso porque cuando uno lee en la información sobre el alcohol, por ejemplo, es un depresor en realidad. Es clínicamente, es algo que deprime, no es algo que alegra. Causa depresión, causa dependencia, causa adicción. Pero Pablo al contrario dice, por el contrario, llénate del Espíritu Santo de Dios. Ahora aplíquelo a la inversa. El vino causa destrucción, el Espíritu Santo de Dios causa bendición. El vino cuando te controla, te destruye y arruina tu vida. Por el contrario, si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno de gozo verdadero. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a ayudar a decidir, te va a ayudar a vivir, va a ayudarte a tomar decisiones. Eso es lo que quiere decir. En vez de que algo te controle, mejor que Dios te controle.
En vez de que algo guíe tu vida, deja que sea Dios el que guíe tu vida. Deja que tus pensamientos, que tus anhelos, que tus deseos, que todo lo que necesitas sea controlado completamente por el deseo de la voluntad del Señor sobre ti. Dice ahí un escritor que me llamó la atención. Dice, el alcohol te promete alegría. Y luego dice este escritor, pero cuando el alcohol se acaba, amaneces golpeado, dolido, destruido y amaneces triste. En cambio, el gozo del Espíritu Santo es un gozo perpetuo que está llenando siempre por medio de todas las situaciones a través de tu vida, porque Dios está operando a través de su vida. No hay comparación en algo terrenal y algo temporal como el vino, a que nuestra vida esté completamente controlada por el Espíritu Santo de Dios. Otro escritor dice, el cristiano únicamente, y pongan atención a esto, únicamente puede ser luz, únicamente puede vivir como Dios quiere, únicamente puede ser humilde, únicamente puede vivir en unidad, únicamente puede santificarse a Dios si el Espíritu Santo abunda en él. De lo contrario, el creyente simple y sencillamente va a ser siempre un creyente que no crece, que no aprende, que no madura, que no se santifica, va a ser un creyente que siempre se va a aparecer en algo al mundo. Y Pablo dice, no, no permitas que eso pase, llénate del Espíritu de Dios. Camina lleno del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida, deja que el Espíritu de Dios te controle, no dejes que el alcohol te controle. Fíjense, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol hace una referencia en Primera de Tesalonicenses 5. Está hablando del día del Señor, está hablando en el contexto que el Señor va a venir, el Señor va a regresar. Y él comienza diciendo, mas vosotros, hermanos, hablando de la venida del Señor, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Fíjense, está comenzando con ese lenguaje de luz y de oscuridad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no te sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de luz. Vosotros, hermanos, sois hijos del día. Por lo tanto, no seamos como los de la noche, ni seamos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, duermen de noche, y los que duermen y los que se embriagan, de noche se embriagan. Por el contrario, versículo 8, nosotros somos del día. Y ya que somos del día, debemos de ser sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con esperanza de la salvación como un yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ha muerto por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, deberíamos de vivir como que andamos en la luz. Todo el énfasis de nuestro pasaje entonces en Efesios es ese. Tú eres hijo de la luz, no puedes andar en embriaguez, porque andar en embriaguez, tu mente no está controlada, caminas como en oscuridad, el Señor no puede controlarte porque está siendo controlado por otra cosa. Tú no puedes actuar en beneficio de Dios o para la obra de Dios, o no puedes servirle a Dios si tu mente está intoxicada de cualquier cosa, menos de la palabra del Señor. Creo que eso tiene muchas aplicaciones. Lo que sea en lo cual nuestra mente se detiene demasiado tiempo y cambia el nombre al alcohol,
Estábamos viendo algo con mi esposa esta semana y yo le digo, ¿te das cuenta cuál es el pecado de esa mujer? Una señora que cometió un crimen alimentaba su mente con una fantasía de novelas, de revistas, de esas románticas. Y ella lo leía y lo leía y lo leía y lo leía y su cabeza se alimentaba y se alimentaba y se alimentaba al punto que ella pensó que ella podía hacer lo que esa revista decía. Y en la serie ella se le acerca al pastor y le dice, pastor, ¿qué pasa si hago eso? El pastor le dice, primero vas a dañar a tu familia, vas a sufrir, vas a llorar y vas a destruir a donde tú vives. Y ella siguió y siguió y siguió y siguió. Y obviamente ella cometió ese pecado, le hizo infiel a su esposo y hace un montón de cosas. Y obviamente destruyó la iglesia, destruyó el hogar, destruyó la comunidad en la que ella vivía, destruyó su vida, incluso destruyó varias familias. ¿Por qué? Porque se dejó controlar por aquello que ella estaba metiéndose en su cabeza. Esa es la misma idea. No dejes, o si cambiamos la palabra vino, podría ser, no dejes que nada te controle, o no te permitas a ti mismo ponerte en una situación donde hay algo que sea más grande que Dios que te vaya a controlar. No lo hagas. Detente. Otra cosa, Pablo acá en la escritura, cuando nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, es un mandamiento también. La escritura nos está mandando a que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? No y es ser llenos del Espíritu Santo sería constituido un pecado para nosotros si no lo hacemos. En otras palabras, cuando yo decido llenarme de otra cosa y no me lleno del Espíritu Santo de Dios, yo estoy pecando delante de Dios en una forma deliberada. Porque si la Escritura me manda como creyente, me dice Cristian o Mauricio, o quien sea, debes de llenarte del Espíritu Santo. Y yo no. ¿Por qué lo voy a hacer? Eso es una rebeldía abierta en contra de la voluntad declarada de Dios para los creyentes. Si Dios me dice, llénate del Espíritu Santo, ¿qué debería de hacer? Llenarme del Espíritu Santo. Debería de caminar en la esfera del Espíritu Santo. Debería de permitir que mi vida esté tan llena de Dios. Y si entiende la analogía, que entonces yo esté embriagado con el Señor, pero no de algo que me va a destruir. La pregunta es entonces, ¿qué significa llenarse del Espíritu Santo? ¿O cómo me lleno del Espíritu Santo? Bueno, primero, si se lo puedo decir en una forma muy teológica, déjenme decirle que no es el estar lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es estarle diciendo, Dios, lléname de ti, porque hermano, ya hemos sido llenos del Señor. Estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y este pasaje en particular, cuando nos dice que no nos embriaguemos, implica de que nosotros tenemos parte en la forma en la cual vivimos para permanecer llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo debo de voluntariamente buscar esto. Yo debo de voluntariamente, siempre, activamente buscar vivir lleno del Espíritu Santo. Llenarme del Espíritu Santo, primero sería vivir en una forma como todos estos versículos que hemos leído antes nos lo dicen. Si me lo entienden de esta forma, este pasaje creo es la culminación de todos los mandamientos que nos ha dado antes, ¿sí? Cuando soy lleno del Espíritu Santo. Bueno, vámonos ahí para atrás.
Según el versículo 16, 17, yo me lleno del Espíritu Santo cuando aprovecho mi tiempo buscando agradar a Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia en la cual alguien está tirado en el piso y se revuelca y da vueltas y como muchos payasos baratos hacen en la televisión, que dan vuelta y ya nos dicen que hasta vomitan con el Espíritu Santo porque están embriagados. Eso no es llenura del Espíritu Santo. La palabra lo está diciendo muy claramente. Yo me lleno del Espíritu Santo, primero, o si nos vamos para atrás, cuando busco agradar a Dios. Cuando yo paso tiempo invertido en mi vida queriendo agradar a Dios. Cuando soy diligente y soy intencional en mi camino con el Señor. Soy lleno del Espíritu Santo, versículo 11. Cuando no participo de las obras de las tinieblas, sino por el contrario las reprendo. Soy lleno del Espíritu Santo cuando estoy comprobando que es agradable al Señor. Si se fija, vamos para atrás. Soy lleno del Espíritu Santo cuando quiero andar en la luz y por lo tanto debo de andar como Dios porque Dios es luz. Versículo 7, cuando no participo de las obras de la maldad. Soy lleno del Espíritu Santo cuando desecho la inmundicia, versículo 5, cuando dejo las avaricias, cuando dejo la idolatría y por lo tanto busco santificarme. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Andar en el amor tal como Dios me ha amado. Siendo un imitador de Dios, eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando las palabras corruptas no son parte de mi boca o no son parte de mi vocabulario. En otras palabras, cuando hablo palabras que edifican, que bendicen, estoy mostrando la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es ser sumisos a la obra de Dios en nuestra vida y ya dejar de vivir como nosotros queremos. Un autor dice, ser llenos del Espíritu Santo es rendir nuestra voluntad, rendir nuestra mente, rendir nuestro intelecto, rendir nuestros cuerpos y presentarnos diariamente delante de Dios como un sacrificio vivo, viviendo, poniendo nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestros deseos y nuestro tiempo aniquilando quien nosotros somos y dejando que Dios opere en nuestra vida como a Él le da la gana. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Utilizando la analogía de Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y es necesario que nosotros menguemos. Que nosotros podamos, como decían mis compañeritas en el bachillerato, o sea, date clic y minimizate, bicho. Así. Yo debo de darme clic y minimizarme y hacerme pequeño a mí mismo voluntariamente para que el Señor pueda crecer en mi vida. ¿Se acuerdan cuando iban al colegio? Yo estoy seguro que mis sobrinas nunca habían oído eso. Date clic y minimizate. Tampoco. Yo no la habían oído, ¿verdad? Díganle así a sus compañeros cuando nos molesten. Bicho, date clic y minimizate. Ajá, zapate. Miren qué precioso. Pablo acá nos dice en el 19, en el 20 y en el 21, cuál es el efecto que produce en el creyente ser llenos del Espíritu Santo. Nos dice 3 resultados de estar llenos del Espíritu Santo. El primer resultado de estar lleno del Espíritu Santo es una vida que está completamente sometida delante de Dios. Miren, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. En otras palabras, una vida llena del Espíritu Santo, según el versículo 19,
Es una vida, quiero que lo note, dice, hablando entre quiénes, entre vosotros. Nosotros mutuamente, como creyentes, edificándonos, eso es lo que está diciendo. Aquel que está lleno del Espíritu Santo se edifica mutuamente. Mi hermano me edifica a mí, yo edifico a mi hermano, y las palabras que ocupa acá el apóstol son bien curiosas. Lo hace, dice, nos edificamos por medio de salmos, hablamos con salmos, hablamos con himnos, hablamos con cánticos, porque él ocupa la palabra cantar ahí, hablar cantando o hablar con himnos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estamos controlados con Dios cuando la Escritura está trabajando en nosotros. Estamos controlados por el Señor y estamos llenos del Espíritu Santo cuando nuestro hablar es de salmos, y no está diciendo que nuestra conversación es, hermano, ¿qué vamos a hablar ahora? Salmo 1. Bienaventurado el varón. No está diciendo eso. Está diciendo que nuestra conversación está cargada de gracia y de palabra del Señor. Ese es un efecto que demuestra que somos llenos espiritualmente. Que nuestro corazón, versículo 19, canta y alaba al Señor. ¿A dónde? En nuestros corazones. Valga ahí la redundancia. Nuestra mente, nuestra lengua, nuestro corazón tiene salmos, himnos y cánticos espirituales porque constantemente nuestro corazón está alabando al Señor. Es curioso que hay gente que dice que está llena del Espíritu Santo y lo último que hace es vivir conforme a su palabra. Hay una relación mutua de respeto, de orden, de amor, de pudor, de paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, amor los unos por los otros. Cuando el Espíritu Santo está llenándonos y nos dejamos controlar por él y no controlados por el vino, porque el vino destruye, el vino es sinónimo de dolor, el vino trae guerra, no trae paz. El versículo 19 entonces nos está diciendo que cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos mutuamente edificarnos en la comunidad de la iglesia. Usted me edifica a mí, yo lo edifico a usted. Usted me enseña a mí la palabra, yo le enseño a usted la palabra. Usted me modela la palabra, yo le modelo la palabra. Eso sería, si lo queremos poner en un aspecto más grande, una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que vive conforme a la palabra y hace las cosas conforme a la palabra del Señor. Otra consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, mire el versículo 20. Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? A Dios y Padre. ¿Cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón lleno del Espíritu Santo. Es un corazón que siempre está dando gracias. Es un corazón que está lleno de acción de gracias. Y esto de verdad debería hacernos pensar, hermano, porque constantemente nos estamos quejando. Tenemos queja en nuestro corazón. Todo nos agobia, todo nos amarga, todo nos preocupa. Pero el pasaje dice que aquel que está lleno del Espíritu Santo se le nota o lo demuestra porque su corazón tiene un constante acción de gracias. Por todo da acción de gracias a Dios. Es un corazón que está cargado de acción de gracias, siempre ve la vida en una forma en la cual él está dando gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho por él. Ayer oíamos un testimonio de un hermano querido y yo le decía a mi mamá, qué bárbaro este hombre, me ha dejado con la boca abierta. Dice, hermano, Señor les bendiga, quiero contarles que ya venimos del médico y pues gracias al Señor ya tenemos los resultados. Yo cuando uno dice gracias al Señor, dice que bueno, va a estar, le dijeron que está sano, que no tiene nada. Hermanos, y sí ya nos confirmaron el cáncer en la próstata. Pero gracias al Señor no tenemos en el resto de órganos, no tenemos.
Lo único que ahora el cáncer ha hecho metástasis y ahora tengo cáncer en los huesos, pero gracias al Señor por él, gracias al Señor por eso. Y cada vez me sube más la dosis de analgésicos porque mis huesos me duelen, pero alabo al Señor porque ustedes están orando por mí, damos gracias al Señor porque se están glorificando. Y mi respuesta fue, como incrédulo, ¿y cómo le puede dar gracias a ese hermano a Dios si tiene cáncer en los huesos y en la próstata y se va a morir? Creo que ese hermano ha entendido bien este pasaje. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, sin importar la circunstancia en la cual estamos viviendo, nuestro corazón es un corazón de alabanza y adoración para el Señor por todo lo que Él hace, porque tenemos vida en nuestro Señor Jesucristo y Dios tiene el control de cada una de nuestras situaciones. Por eso deberíamos de poder dar gracias, independientemente de qué es lo que estamos viviendo. Por último, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Versículo 21. Sometiéndonos, déjenme cambiar esa palabra ahí. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Se lo pongo en esta forma. ¿Qué es lo que muestra que estamos llenos del Espíritu Santo? Bueno, el resultado de la llenura del Espíritu Santo es que podemos hablar con cánticos, o estamos hablando con cánticos, himnos espirituales, alabando al Señor, porque estamos dando gracias, porque nos estamos sometiendo los unos a los otros en el temor de Dios. O al menos en este pasaje, la muestra de la llenura del Espíritu Santo es que nuestro corazón es un corazón que vive en completo sometimiento y en humildad, no solo los unos a los otros, sino principalmente vivimos bajo el temor constante de Dios. Un corazón que se está sometiendo a Dios demuestra la llenura del Espíritu Santo porque voluntariamente, como un militar, se alinea debajo de las órdenes de su superior, en este caso es el Señor. Y vive bajo las órdenes del Señor, vive bajo el deseo del Señor, se somete a su voluntad, él no cree ser superior a nada ni a nadie, sino que únicamente en humildad se ve a sí mismo como un siervo que vive y depende del Señor. Está lleno del Espíritu Santo, no puede ser agresivo, no puede ser vanidoso, sino que completamente en unidad vive bajo el Señor. Por eso, hermano, dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo caminas. Cuida tu caminar, cuida tu entrada, cuida tu salida, invierte bien tu tiempo, dedícate al Señor, llénate del Espíritu Santo, alaba al Señor, da gracias al Señor, sométete al Señor, bendice al Señor, no pierdas tu tiempo, no te embriagues con vino porque eso te va a destruir, llénate de Dios. Yo sé, hermano, que cuando escuchamos la palabra decimos, ay, Dios mío, qué difícil. ¿Cómo hemos de vivir así? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, creo que no lo podemos hacer aparte de la gracia. Si la gracia de Dios no ha sido derramada sobre nosotros, no podemos vivir en esta forma. Si la gracia de Dios no nos ha habilitado, si no conocemos a Cristo, no hay forma de poder vivir, porque si quisiéramos pensar que el no cristiano puede vivir agradando a Dios, eso no es bíblico y es mentira. Pero ¿qué tal de nosotros los creyentes? Muchas veces queremos vivir la Escritura, pero lo queremos hacer a la fuerza, no lo hacemos por amor o no lo hacemos por gracia. No lo hacemos en un reconocimiento que si pertenecemos al Señor, si Él es nuestro Dios, si Él nos ha salvado y si Él espera esto, nosotros en amor deberíamos de responder a lo que Él nos llama.
Y sin gracia no podemos amar al Señor. La respuesta natural del cristiano es al entender lo que Dios desea de él, al entender los mandamientos que Dios le ha dado. Entonces él voluntariamente, en humildad, se somete y dice, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva y por lo tanto, perdóname, quiero caminar en esa dirección. Ore conmigo, vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder vivir siempre a la luz de lo que tu escritura enseña, que las grandes verdades eternas que están acá reflejadas, Señor, no solo sean únicamente un tiempo en el cual pasamos en la iglesia y escuchamos tu palabra, Señor, sino que sean una realidad en nuestra vida. Señor, oro porque puedas empoderar tu palabra en nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a vivir conforme a ella, que mientras andamos en el camino, mientras caminamos, mientras vivimos nuestra vida, nuestro día a día, estas cosas estén en nuestra mente. Podamos pensar, Señor, que podamos voluntariamente decidir ser llenos de tu Espíritu, que podamos voluntariamente buscar esa llenura no una segunda unción o un regalo extra de gracia, sino únicamente sometiéndonos a tu voluntad y obedeciendo tu palabra, viviendo en comunión contigo en oración. No hay otra forma, Señor, en la cual esto va a pasar en nuestra vida. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por el tiempo que nos regalas de poder permanecer pensando y meditando en tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos y te agradecemos por lo que haces por nosotros. Te agradecemos por la bendición de ser parte de esta congregación, Señor, donde tu palabra es predicada en cualquier situación que tengamos, donde tu iglesia puede ser edificada, Señor, donde podemos madurar todos juntos y podemos edificarnos mutuamente. Padre, te alabamos, te bendecimos y queremos glorificar tu nombre, Señor. Oramos para tu honra y para tu gloria. Amén.